Bueno, ya pasamos las ITU, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de las infecciones del torrente sanguíneo. Son la cuarta más frecuente en nuestro país, pero a pesar de todo, ¿no es cierto? Miren, en el año 2019 existieron 1.264, ¿ya? Eh, el promedio de uso del catéter venoso central es de 7 días en adultos y en niños 8. Principalmente están asociadas al Staphyloepidermidis y también, ¿no es cierto?, al Staphylococcus aureus. Y se sabe un poco que el Staphyloepidermidis de alguna forma es propio de nuestra piel. Entonces, igual también ahí nos está diciendo algo, que a lo mejor, ¿no es cierto?, realmente se hizo una buena preparación de piel, algo nos está diciendo qué es lo que está pasando, por qué este estáfilo, que sabemos que es de piel, es el principal que causa infecciones. Sabemos que puede entrar desde un punto de vista intraluminal o extraluminal. ¿Cómo puede entrar intraluminal, no es cierto? Cambio de infusión, o sea, manipulación inadecuada, infusiones contaminadas, ¿no es cierto? Es manipulación. Extraluminal generalmente es la inserción, es la que es el problema. No hubo una buena preparación de piel, se contaminó, ¿no es cierto?, el catéter, pero se contaminó alrededor. ¿Cuáles son los criterios de notificación? Que el catéter por lo menos esté instalado más de 2 días antes del comienzo de los síntomas, ¿ya? Y también se considera hasta un día posterior a su retiro. No vamos a hablar de esto, chiquillos, porque esto es demasiada definición, pero en realidad son todas las sospechas que nos hacen decir. Pero lo importante de este criterio es que este criterio solamente habla de los hemocultivos, ¿no es cierto?, periféricos, no habla del hemocultivo de arrastre. Entonces, de alguna forma, microbiológicamente, este criterio no está, faltan algunas cosas que son importantes considerar y que ustedes, para pues, poder hacer diagnóstico de ITS asociado a catéter venoso central, ya conocen. ¿Por qué? Porque no tienen un estudio microbiológico. El criterio solamente habla de hemocultivos periféricos, pero nosotros sabemos que tenemos ciertos estudios que podemos manejar y que de alguna manera, además de compatibilizarlo con la sintomatología, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, para el diagnóstico. Uno que es el cultivo cuantitativo pareado, que son estas jeringuitas de 3 cc que todavía lo hacen en algunos lugares, donde yo tomo un cultivo del catéter y un cultivo, ¿no es cierto?, periférico. Pero son jeringas de 3 que se hacen en forma estéril. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que aquí tiene que haber una correlación, una relación de colonias. ¿Por qué? Porque la del catéter tiene que tener más 3, ¿no es cierto?, colonias versus 1 que tendría, ¿no es cierto?, la sangre periférica. Y esa es la relación que se considera. En algunos lugares se toma este y se toma también el hemocultivo, ¿no es cierto?, con tiempo diferencial, que es lo más frecuente que uno encuentra, donde uno toma, ¿no es cierto?, el cultivo del catéter, 10 cc en adulto, y 2 cultivos periféricos. Y del catéter tengo que tomar de cada rama. Y se hace una comparación de los tiempos. Si es más de 2 horas entre la positividad del catéter venoso central versus la positividad del periférico, obviamente con el mismo microorganismo, se considera como una ITS por catéter venoso central. Si es menor, hay una bacteremia. Además, el catéter puede estar colonizado, pero no es la causa de la bacteremia el catéter. Entonces tiene que ser más allá de 2 horas de tiempo diferencial. Y por último, muy poco usado, pero igual se lee en la literatura y todavía lo utilizan, porque tiene bastante menos, ¿no es cierto?, sensibilidad, es el de Maki, donde yo saco el catéter y corto una punta, ¿no es cierto? Y eso lo mando a cultivo, alrededor de 4 centímetros, pero lo que me mide es el extra, ¿no es cierto?, extraluminal, y lo que tengo que yo tener son más de 15 unidades formadoras de colonia asociado a sintomatología. Entonces, esto nos sale en los criterios del ministerio y generalmente los hospitales lo agregan dentro de sus criterios para notificar o para indicar si las ITS es por catéter venoso central. La mayoría de los lugares usa el tiempo diferencial. Yo creo que ustedes también usan más que nada el tiempo diferencial, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Pero también está el pareado, chiquillos, que también se utiliza bastante. ¿Cuáles son las estrategias? La capacitación. Personal capacitado, que eso lo hemos repetido en todas las infecciones. Evaluar periódicamente que este paciente, que el funcionario que maneja los catéteres esté capacitado. Designar a ellos para la inserción y también el mantenimiento. Y también, miren, hay un punto que igual tiene categoría bien alta, que es asegurar niveles adecuados de personal de enfermería en las UCI.
Y dice que hay estudios que sugieren que mientras más pacientes haya, más infecciones de ITS por catéter existen. Entonces también está, ¿no es cierto?, entre las normativas. Principalmente también, ¿no es cierto?, evaluar los riesgos, beneficios. Sabemos que hay algunos que tienen más riesgo de neumotórax, otros tienen más riesgo de trombosis, depende, ¿no es cierto?, de la zona que se va a elegir. Evitar el acceso femoral. Si es ¿cómo se llama?, un catéter, ¿no es cierto?, que es tunelizado, la idea, ¿no es cierto?, utilizar un sitio, ¿cómo se llama?, un sitio subclavio, pero en lugar de un yugular cuando es tunelizado. Si obviamente el paciente tiene fístula, utilizar la fístula. Sabemos que de repente se alteran, ¿no es cierto?, se obstruyen y hay que instalar un catéter, pero lo ideal es utilizar la fístula. Ojalá instalar el catéter a través de ecografía, que ahora ya muchos hospitales también lo poseen. Ojalá el menor lumen posible. La mayoría de las veces en la UCI requerimos mientras más lúmenes mejor porque se pasan múltiples infusiones. Y es importante que esto es que, no sé si ustedes lo han planteado, pero aquí hay una norma que es la actualización, que no se puede asegurar ninguna recomendación con respecto al lumen que voy a utilizar para la nutrición parenteral. Entonces, este es un problema que no está resuelto. Por ende, no dice que yo tengo que utilizar el proximal o el distal o el azulito, ¿no es cierto?, para nutrición parenteral. No es un problema resuelto, así que yo podría utilizar cualquiera de los lúmenes del catéter para nutrición parenteral. ¿Ya? Retire rápidamente cualquier catéter que no sea adecuado, ¿no es cierto? Por ende, hay que revisar todos los días la indicación. Si no se pudo asegurar la técnica aséptica, ¿no es cierto?, hay que reemplazarlo lo antes posible. Siempre la instalación, máximas barreras estéril, y también ahí habla del catéter central, del PAICO, ¿no es cierto?, etcétera. En catéter de arteria pulmonar, no olvidar utilizar, ¿no es cierto?, esta protección, esta funda estéril para poder manipularlo. La preparación de la piel debe ser con clorexina y debe ser, ¿no es cierto?, también debe hacerse cuando uno haga la curación. Otro aspecto importante que es la curación. ¿Cada cuánto curan ustedes los catéteres venosos central? Si es con Opsai o si es con apósito semipermeable. Cada 72 horas en Linares, por lo menos. ¿Ya? ¿Talca? Cada 48 si es offsite y cada 7 días si es semipermeable. Si es con el clorexina, ¿puede ser? ¿Ese? Cada 7 días, ¿sí? Es que Ya, hay con el semipermeables. clorexina, ya, que los dos son, claro, son semipermeables. Claro, ¿qué es lo que nos dice la normativa, chiquillos? Que eso también, por eso les digo, es súper relativo donde ustedes estén. Pero lo que nos dice que, obviamente, preferir que sea un Opsai, que sea un apósito semipermeable, ¿no es cierto? Que todos los nombres ha habido y por haber. Pero la idea es que si, por ejemplo, yo llego a curar con gasa solamente, porque de repente uno no tiene el Opsai, si uno piensa que puede que no esté, uno debería cambiar esa curación cada 2 días. Pero cuando yo tengo Opsai, me da la opción de que sea hasta 7 días. Entonces hay lugares donde se están curando con Opsai cada 7 días. No solamente con el apósito impregnado de clorexina. ¿Ya? Hay algunos lugares que lo corroboraron a los 6 porque así hacen los cambios de bajadas a las 72 horas, ¿no es cierto? Y otros es incluso, pero lo que nos dice la normativa, que puede ser hasta 7 días. ¿Ya? Lo que no podemos usar son pomadas en los sitios de inserción, pero solamente se considera en los antimicrobianos que les vamos a nombrar en el catéter de hemodiálisis, que muchos lugares o centros de diálisis lo utilizan. Cuando estén con este apósito de clorexina, no dice cuánto tiempo, pero sí la idea es que sea indicación clínica y específicamente en reducciones del torrente de infecciones. O sea, cuando yo tengo, ojalá usarla solamente cuando tengo un aumento de las infecciones por torrente sanguíneo. Si tienen opción, úsenlos nomás, obviamente es mejor. Pero si no, no hay problema en usar Opsai solamente. Y el Opsai lo puedo mantener, ¿no es cierto?, hasta 7 días, ¿ya? Como ya les contaba, el ungüento de aséptico de povidona o el vacitracina en el catéter de hemodiálisis y solamente catéteres impregnados con alguna sustancia antimicrobiana cuando todas las medidas que yo pueda utilizar, lavado de mano, instalación adecuada, manejo adecuado, no logren el objetivo, ¿ya? No logren bajar las tasas. Los equipos de administración incluso se pueden cambiar hasta máximo 96 horas, ¿ya?
Y cuando es con hemoderivados, ¿no es cierto? O emulsiones, 24 horas, que eso siempre se ha hecho, las nutriciones parenterales 24 horas. Pero, ¿no es cierto? También hay que cambiar estos conectores de aguja, estas, ¿no es cierto? Estas válvulas antirreflujo cada 72 horas, o también de acuerdo a la recomendación del fabricante. Y hay algo que dice esta normativa, que es actualizada, que las bajadas que utilice para Propofol se deben cambiar cada 6 a 12 horas. Eso la mayoría de los lugares no lo hace. Lo hace igual que en ¿cómo se llama? Que la nutrición parenteral hace cada 24 horas. ¿Ya? Pero eso dice la normativa nueva. La idea, ¿no es cierto? Friccionar, como habíamos dicho, ante administración de algún medicamento. Y ojalá utilizar un sistema sin aguja en este circuito que tenemos, ¿no es cierto?, para introducir algún medicamento. Neumonía. Aquí generalmente yo creo que hemos hablado harto de la neumonía. Lo importante es considerar que hay dos tipos de neumonía. Hay una neumonía que es precoz, que son antes de 4 a 5 días de uso de ventilación mecánica, y una tardía que es posterior. Los microorganismos siempre van a ser diferentes, ¿ya? Obviamente las más tardías van a ser microorganismos mucho más resistentes. Si vemos esto, la mayoría de las neumonias asociadas a ventilación mecánica que se produjeron fueron asociadas a Pseudomonas, ¿ya? Después viene Klebsiella, después el Estáfilo y ya va bajando el Acinetobacter. ¿Cómo llega el microorganismo a la vía aérea? Diferentes formas, ¿no es cierto? Por inhalación, por los circuitos, porque hay una infección de otro lado que llegó vía hematógena, ¿no es cierto? O también por estas microaspiraciones que se producen de la orofaringe, ya que eso es lo más frecuente. ¿Ya? Uno, por las posiciones de los pacientes, porque no se hace una aspiración subglótica constante, porque el CAF no está adecuadamente inflado y no se está revisando. Entonces, este CAF hace que estas secreciones que están en la orofaringe, contaminada, colonizada, pasen, ¿no es cierto?, a la vía aérea estéril. También, ¿no es cierto?, en los criterios de notificación nos dice que tiene que haber infiltrados, que tiene, ¿no es cierto?, que tiene que haber algún tipo de diferencia. Pero, como planteamos anteriormente, hay que diferenciar neumonía versus traqueobronquitis. Y la traqueobronquitis es diferente porque solamente es de vía aérea superior. Nos puede tener la misma sintomatología, pero no vamos a encontrar un foco de condensación, pero sí podemos tener un cultivo aspirado traqueal con 10, ¿no es cierto?, elevado a 5 unidades formadoras de colonias por ml. ¿Ya? Entonces podríamos, pero aquí la diferencia es que no hay infiltrados. No existen los infiltrados, entonces muchas veces no hay mayor compromiso respiratorio del paciente. ¿Qué pasa, no es cierto? Nuevamente los criterios no incorporan diagnósticos microbiológicos. Entonces los hospitales, ¿qué hacen? Los hacen en forma espontánea, los tienen que incorporar, ¿ya? ¿Y cuáles son? Uno, si tienen dudas me van interrumpiendo nomás, chiquillos. Uno, a través de la vía broncoscópica, de un fibrobroncoscopio, con lavado broncoalveolar o catéter protegido, y también es el no broncoscópico con el minival. ¿Han escuchado hablar del minival, chiquillos? No. El minival es como, a ver, por el tubo uno introduce una sondita que es un sistema. En esta sonda se lo toman en las pies, en la cama del paciente. En esta sonda se introducen 20 cc de suero y se aspiran estos 20 cc. Y ese se manda como lavado bronquialveolar o mini lavado bronquialveolar a cultivo. En algunos hospitales se utiliza ya actualmente y en otros países también, ¿ya? Pero es como un mini lavado bronquialveolar, que uno lo hace como directo. No necesita el fibrobroncoscopio. Y no invasivo, que para nosotros es un poco invasivo, pero es el aspirado traqueal. ¿Cuáles son las cuantificaciones? En el aspirado traqueal, para que yo diga que es una neumonía asociada a ventilación mecánica, además de que tengo sintomatología, tengo nuevos infiltrados, etcétera, tengo que tener ¿cómo se llama? Un cultivo de aspirado endotraqueal cuantitativo con resultado de un microorganismo que tenga mayor o igual a 10 o a 10 elevado a 5 o 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia. Eso es lo ideal, chiquillo. En algunos hospitales no se cuantifica y solamente se cualifica, es decir, me da solamente el microorganismo. Entonces ahí yo me tengo que basar principalmente en la radiografía y en la sintomatología. En el caso que puedan cuantificar, estos son los resultados importantes.
Lavado bronquialveolar, mayor o igual a 10 elevado a 4. Permito, ¿no es cierto?, menos, ¿no es cierto?, recuento. Y en cepillo protegido, mayor o igual a 10 elevado a 3. Como se dan cuenta, diferencias con ¿no es cierto?, la traqueobronquitis es poca. Es el infiltrado el que me da la diferencia y el estado general del paciente realmente, ¿ah? Porque el paciente con neumonía sí se agrava, sí se complica. En cambio, en el traqueobronquitis la mayoría no se complica, pero igual se utilizan antibióticos. ¿Cuáles son las medidas para evitar? Dígame, Emma. En relación al cepillado, ¿Sí? el último criterio, cepillado protegido, ¿a qué se refiere? Es que cuando hacen la fibrobroncoscopía, una opción tienen esto de lavar, ¿no es cierto? De que le administren suero y aspiran y ellos sacan el aspirado. Generalmente eso es lo que hacen. El protegido específicamente es un cepillo que saca secreción incluso más allá, lo más profundo que se pueda. Entonces, por eso el recuento que exige es menor. También se hace durante la fibrobroncoscopía, pero no es tan frecuente. Normalmente uno toma lavado bronquialveolar, pero es durante la fibro. Gracias. ¿Sí? Ya. El minival a mí me llamó la atención, yo nunca lo había escuchado, ¿eh? Yo, por ejemplo, los hemocultivos pareados, yo los tomé en algún momento, pero hace muchos años. Pero el minival lo busqué porque salía en la Sociedad Chilena de Infectos y realmente se utiliza y yo lo encontré genial porque uno evita un poco el lavado bronquialveolar así y la fibro, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas comprobadas como efectivas? Yo creo que nuevamente seguimos la formación, la capacitación, así que si ustedes quieren implementar un programa de intervención, siempre empezar por la capacitación, ¿ya? Importante también la orientación, cosa que no se cumple mucho ahora, pues yo siempre empezó mucho personal nuevo que no alcanzó a orientarse, que no alcanzó a tener un entrenamiento como adecuado. Cuando vamos a manipular vía aérea, tiene que ser con una higiene estricta, evitar cambios, ¿no es cierto?, de los corrugados, de todo eso, si no están sucios, si no están rotos, no. La idea, ¿no es cierto?, es que esté protocolizada muy bien la sedación, y eso en la mayoría de los lugares ya está. Siempre, ojalá, la vía orotraqueal y evitar intubaciones y reintubaciones, que eso se evita principalmente, ¿no es cierto?, manteniendo un paciente tranquilo, conteniéndolo cuando se requiere. Entonces hay que evaluar todos esos parámetros. Utilizar, ojalá, tubos endotraqueales con aspiración subglótica. La mayoría de los lugares no los tienen, pero si los tienen, utilizarlo, ya que permite, ¿no es cierto?, sacar todas estas secreciones que están en la orofaringe. Si no lo tienen, hay que estar constantemente aspirando, ¿no es cierto?, subglótico. No por tubo, sino subglótico. A veces no requieren aspiración por tubo, pero sí subglótica. Monitorizar la presión de los CAF, entre 20 a 30, ¿no es cierto?, dice la normativa. Mantener la posición en Fowler, aseo bucal y con colutorios de clorexina, porque de alguna manera con esto yo bajo la colonización de estas secreciones que ya están colonizadas. Ojalá cada 6 o máximo cada 12 horas. Humidificar, ya sea activo, con estos filtros termohumidificadores, pasivo, o también, ¿no es cierto?, con humidificación de cascada, que en la mayoría de los lugares se utiliza también. No existe diferencia, nuevamente, que eso se ha dicho hace muchos años, entre los sistemas de aspiración cerrada o abierta, pero actualmente para evitar la errorización se utiliza principalmente la cerrada. Y tampoco existe importancia o diferencia si yo uso una nutrición enteral versus una nutrición nasoyeyunal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente se prefiere la nasoenteral, que de alguna manera es mucho más fisiológica que las otras. Aquí les dejo más o menos cómo está estandarizado, cómo son las medidas, cuáles dependen de cada uno con respecto a la prevención de neumonía. Bueno, perdón, y mantener la supervisión. Bibliografía, chiquillos, del 2018 y del CHEA creo que es del 2014. Ventriculitis. Hemos ido muy flash para que puedan descansar, ¿ya? Bueno, las ventriculitis no son notificaciones hace mucho tiempo, están del año 2013 recién, ¿ya? Generalmente están asociadas a las válvulas ventriculares externas y también a las válvulas ventriculoperitoneales. A pesar de todo, igual se infectan bastante, pero si uno mira, nuevamente vemos microorganismos, el mayor es un Staphyloepidermidis. Entonces, ya nos está diciendo algo, pero también tenemos a Klebsiella, Staphylococcus aureus y Enterobacter. Pero principal, microorganismo de piel. ¿Cuándo se pueden infectar? Durante el acto quirúrgico.
ya que generalmente obviamente se contamina y que lo que vamos a encontrar son microorganismos de la piel, incluso de nasofaringe del paciente. Después también desde la piel adyacente al chant, que es, ¿no es cierto?, cuando hay contacto directo del microorganismo con el drenaje. Por ejemplo, si a lo mejor tiene una herida alrededor y estaría, ¿no es cierto?, hay secreción, puede contaminar, ¿no es cierto?, lo que es el drenaje. También puede ser por otra vía y llegar, ¿no es cierto?, a este ventrículo. Y también la infección retrógrada desde el catéter, que es el principal mecanismo, ¿no es cierto?, patogénico, ¿ya? Generalmente estas derivaciones externas de las que utilizan en las UCI, este es principal. ¿Por qué? Porque la bacteria va a progresar desde la piel y se va a ir hacia adentro, por fuera del catéter o por el trépano, ¿no es cierto?, hacia ¿cómo se llama?, el ventrículo. Esa es la principal vía. También puede ser intraluminal, pero principalmente, ¿no es cierto?, esto. Y esta es más bien tardía, de 5 a 7 días por la colocación. Criterios de notificación no los vamos a leer, chiquillos, porque estos son bien específicos. Se los voy a dejar para que sepan que uno cuando va a revisar tiene que revisar todas estas cosas antes de. ¿Cómo prevengo que el paciente tenga una ventriculitis? Hay pocas publicaciones con respecto a esto. Las publicaciones que hay generalmente están asociadas a lo que es el uso de antibióticos, de cuándo lo voy a usar, cuándo no lo voy a usar, si hay que hacerles profilaxis, en eso. Pero en sí hay algunas, ¿no es cierto?, normativas que dicen que hay ciertas medidas que tengo que tomar en la inserción. Por ejemplo, tiene que ser instalado en un lugar seguro. Generalmente lo que es drenaje ventricular externo es en pabellón, ¿ya? Tiene que haber una buena preparación. Se debe cortar el pelo y el rasurado sabemos hace mucho tiempo que está contraindicado. Tiene que haber un lavado de toda la cabeza con clorhexidina. Se recomienda también un uso de un protocolo estandarizado para inserción. Tiene que estar normado, tiene que estar estandarizado. Cuando hablamos de profilaxis de antibióticos, se recomienda solamente de una administración profiláctica, no una mantención, periprocedimiento. También, cuando existe, ¿no es cierto?, también se recomienda que se podría usar estos drenajes ventriculares impregnados de antimicrobianos. También se recomiendan. En pacientes que tengan drenaje, estos no deberían ser cambiados en un plazo fijo. Cuando se toma muestra de líquido cefalorraquídeo, tenemos que hacer una desinfección con alcohol al 70%. Y solo en aquellos pacientes que tengan sintomatología de ventriculitis. Cuando ya hay sospecha, se inicia de manera empírica el antibiótico y el antibiótico es vancomicina más un beta-lactámico. Pero cuando llegue el cultivo definitivo, uno lo adapta, ¿ya? Siempre se empieza con un tratamiento endovenoso, pero se debe considerar la terapia intratecal o intraventricular para pacientes con ventriculitis o meningitis, donde hubo una pésima respuesta o una mala respuesta al tratamiento sistémico. No en todo se utiliza el intratecal, sino que solamente cuando hubo poca respuesta al endovenoso. Cuando la terapia antimicrobiana se administra a través del drenaje ventricular, que también aquí hay una norma muy local, debe pinzarse por lo menos 15 a 60 minutos para permitir que la gente equilibre el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién pone el intratecal donde ustedes trabajan? ¿La enfermera o el neurocirujano? ¿O el enfermero o el neurocirujano? Acá en Talca lo hacemos nosotros, enfermero. Ese ha sido un conflicto también, Erwina. Sí, había escuchado de eso hace un tiempo atrás. Ya, por lo menos se crean conflictos en el cual, ¿no es cierto?, se responsabiliza muchas veces la manipulación al administrar el tratamiento intratecal de la ventriculitis. Entonces, de repente también se ha dejado a los que se supone que son los responsables de realizar este procedimiento, a los neurocirujanos. ¿Cuál es el problema de eso? Que ellos operan eternas horas, entonces nunca se mantiene el horario que corresponde. Claro. ¿Ya? Entonces, es ahí, en algunos lugares, por lo menos por este mismo conflicto, se ha dejado que los neurocirujanos nomás lo hagan. Ellos se introducen el catéter y ellos lo hacen. En otros lados, lo hace todavía enfermería, ¿ya?
Entonces también es una norma que tiene que ser bien revisada a nivel local. Ya. ¿Cuándo se retira el drenaje? Se recomienda la extirpación, por ejemplo, de la derivación, cuando está infectada y se reemplaza. Pero en el caso de que se infecte el drenaje, ojalá retirarlo si es que se puede. La curación se recomienda cada 4 días, ¿ya? O solamente cuando la casa esté sucia. Y la manipulación, como yo les mencioné, tiene que ser con personal capacitado. La norma dice eso, no dice quién, dice personal capacitado. Pero ahí tenemos que ver bien esa normativa local, ¿ya? Y el manejo de enfermería lo conduce simplemente al lavado de manos previo a la atención, al clampeo de no más de 30 minutos si movilizo al paciente, la cabecera a 30 grados como todos los neuroquirúrgicos y verificar que el sistema no presente acodamiento. Mantener la vigilancia continua. Ahí les dejo la bibliografía. ¿Dudas, chicos, con respecto a esta 3? Esto fue bien intensivo, ¿eh? Pero ahí les dejo la bibliografía y les dejo las normativas. Solo agregar 2 cositas con respecto al bundle, que es una forma de supervisar súper buena. ¿Y por qué se las nombro? Porque de repente les puede tocar hacer programas de supervisión y muchas veces uno no quiere supervisar todo. ¿Qué es lo que tienen que supervisar? Las medidas que tengan mejor evidencia científica. Entonces, ¿cómo lo hago yo? El bundle consiste en 3 a 5 medidas, no más que eso, que tienen que ser con alta evidencia de que sirven, y uno las supervisa. Pero yo superviso el todo o nada. Es decir, tiene que cumplir las 5 o si no, no se cumple. No es que yo cumplo esto con un cierto porcentaje, no. Es todo o nada porque todas tienen una importancia, porque tienen evidencia científica de que sirven. ¿Ya? Y ahí les dejo una, por ejemplo, que esta es de la SOCHINF, que es de la Sociedad Chilena de Infectología. Por ejemplo, este es un bundle para prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Dudas respecto a la clase? Están cansados, yo sé que están agotados. ¿Dudas? No, yo ninguna. No, ¿Fue ninguna. mucha información, chiquillos? ¿Mucha información? Sí, es verdad. Ya, chicos, bueno, lo último que les quería contar, sí hay mortalidad, ¿ya? Es que la mortalidad es una mortalidad que de alguna notifica o se vigila en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, adultos y neonatos, y mortalidad en infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Estas son las 2 mortalidades que se utilizan y que se investigan y que no son bajas, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Y qué es lo que evalúa? Generalmente lo hacen los médicos que tienen artículo 44, que hacen la auditoría de ficha clínica, donde evalúan si la infección fue la causa de la muerte, si la infección contribuyó a la muerte, si se desconoce si realmente existió una relación o si no existió esta relación. Entonces, de ahí se sacan las letalidades, ¿ya? Que es una letalidad, ¿no es cierto?, asociada y una letalidad, ¿no es cierto?, que contribuye. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, esto está causando problemas y hay un compromiso legal con respecto a esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que es necesidad o es una responsabilidad de la institución evitar y disminuir las infecciones, ¿ya? Pero el derecho nos dice que hay un daño hacia el paciente y hay que responder. ¿Y quién responde ante ese daño del paciente? ¿La institución? ¿El funcionario? ¿Quién? La Corte Suprema dice que probar y demostrar que se obró con diligencia tiene que hacerlo la institución. Determinar cuáles van a ser consideradas las tasas aceptables en el establecimiento y dar prestaciones a los afectados. Es decir, yo no puedo solamente decir, hoy me lavé las manos. Tengo que estar de alguna manera evidenciado, tengo que demostrar que yo supervisé que se estaban lavando bien las manos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de los establecimientos evitarla y controlarla. Además, nosotros como funcionarios del área de salud tenemos un principio, que es la no maleficencia, que es no hacer daño. Entonces, yo le voy a decir a mi angelito bueno o le hago caso a mi angelito malo. Me lavo las manos,
o atiendo a ese paciente. Y les dejo una imagen, ¿no es cierto?, de la Laguna Encantada de la 7ª región. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Sí, chiquillos, lo último que se me olvidó decirle es cómo el estándar MinSal, cómo se saca, cómo yo me comparo. Generalmente el estándar se saca con todas las tasas que mandaron, pero nosotros nos guiamos por el percentil 75. Y ese percentil 75 es un 25% de los hospitales que tuvieron la tasa más alta y el 75% de los hospitales que tuvieron las tasas más bajas. Así se saca. Si el percentil, no es 175, fue mayor al año anterior, se mantiene el del año anterior. Por eso a veces no va a coincidir. Así uno se compara. Ya, chiquillos, los dejo libres. Mucho gusto haberlos conocido y también ver caritas conocidas que han pasado hartos años, que uno se les olvida. Así que muchas gracias y espero que les sirva esta clase y cualquier duda me pueden escribir a mi correo. ¿Ya? Vayan a descansar nomás. Gracias, chao.